Mis padres eran asombrosos, pero cada uno de forma muy distinta. En cambio, lo que tenían en común era su vitalidad. La Primera Guerra Mundial pudo con ambos. La metralla destrozó una pierna a mi padre y le obligó a llevar una prótesis de madera. Jamás se recuperó de su época en el frente. Murió a los 62 años convertido en un anciano. En el certificado de defunción deberían haber escrito causa de la muerte, la Gran Guerra. El gran amor de mi madre, un médico, se ahogó en el Canal de la Mancha. Ella nunca se recuperó de esa pérdida. En este libro he intentado darles la vida que podrían haber vivido de no haber estallado la Primera Guerra Mundial. Algo fácil en el caso de mi padre. Creció jugando con los hijos de los granjeros en los campos que delimitaban Colchester. Toda la vida había deseado ser granjero en Essex o en Norfolk. Destacaba en los deportes, sobre todo el cricket. Mi madre fue enfermera de heridos de guerra durante los 4 años que duró el conflicto. Trabajaba en el Hospital Royal Free, que por entonces se encontraba en Leeds End londinense. A los 32 años le ofrecieron el puesto de comadrona en el Hospital St. George, uno de los mayores centros hospitalarios de la época. El puesto de matrona solía ofrecerse a mujeres que ya habían cumplido los 40. Mi madre era de una eficiencia formidable. Además, tenía un gran talento para la música. Esa guerra, la Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, se instaló en mi niñez. Para mí las trincheras estaban tan presentes como cualquier otra realidad visible. Y aquí sigo, intentando descargarme del peso de ese monstruoso legado, intentando liberarme de él. Podría haber conocido a Alfred Tyler y a Emily McVick en la actualidad, tal como los he descrito, tal como podrían haber sido de no haber estallado la Gran Guerra. Espero que habrían aprobado las vidas que he imaginado para ellos. Pues yo, admiradísima Doris Lessing, creo que lo hubieran aprobado, porque es un libro lleno de vida, lleno de verdad, lleno de amor, pero por encima de todo, para Bobby Lavoy, es una grandísima novela. Sí, porque, como bien dice ella en el prólogo, hay parte que ella imagina, sobre todo de la juventud e infancia de sus padres. Y de hecho la novela está muy bien dividida en partes muy diferenciadas, Sí. en que se mezcla tanto lo más autobiográfico con lo más ficcionado. Yo en lo que dices no sé si la madre, tal como sabemos que era, no solamente por esta obra sino por otras, muchas de ellas, no sé si la aprobaría porque la mujer era un tanto especial, por decirlo delicadamente. Bueno, yo quiero creer que le gustaría, al fin y al cabo, demuestra el amor de una hija, no sé. Pero creo que en conjunto es una de las obras más delicadas y accesibles de esta premio Nobel, símbolo de la literatura feminista, pero del feminismo de aquellos años 60. No, recordemos que es la autora del Cuaderno Dorado. Magna obra. Y con eso creo que quien sabe de feminismo, creo que son buenas palabras, pensadora y crítica con su pensamiento. Y por eso digo que esta Alfred y Emily es un poco una rara avis, porque mezcla las dos, digamos, 2 o 3 corrientes que tiene su literatura. Por una parte la parte autobiográfica, por otra parte también tiene, aunque más matizado, su parte política. También denuncia el racismo, como ha denunciado muchas veces por su adolescencia y primera juventud en África. También tiene crítica feminista al mostrar un poco la vida tanto de la Primera Guerra Mundial y posterior de las mujeres. Y sobre todo creo que a su modo es un canto de amor a sus padres, aunque como digo, es muy crítica y muy sincera a la hora de retratar tanto al padre como a la madre. Y además novela muy sorprendente porque es una novela de madurez, incluso de senectud. No sé, yo creo que escrita después ya del premio Nobel, incluso, o sea, cuando alguien ya puede dormir en los laureles, ella seguía innovando y buscando, digamos, como cosas distintas que hacer.
Sí, sí, ahora que está tan de moda esa mezcla de literatura y realidad, ¿no? Que muchos parecen haber descubierto ahora en muchos novelistas recientes, pues Doris Lessing demuestra que no, que también las veteranas escritoras del siglo XX sabían experimentar cuando, como tú dices, ya estaba más que consagrada como escritora. Y además, como diría nuestra querida y común amiga Rocío Aguilar, que queremos a Doris Lessing, oye. Pues sí, es un nombre señero siempre a quien no la haya descubierto, descubrir, y quien la haya descubierto, pues siempre para volver a ella. Y también nos gusta muchísimo, ya lo saben, los libros sobre cine, no solo el cine en sí mismo, pero en este caso además es que nos gusta muchísimo porque el libro está dedicado a uno de nuestros géneros favoritos. Eso no estaba en mi libro de cine de terror. Y es que hay tantas cosas que nos han dado miedo, que nos siguen dando miedo, y que damos por sabidas y por conocidas, que claro, tiene que llegar alguien como él para decirnos, bueno, mira, sí pero no, o sí pero de este modo, sí de esta manera, y sobre todo para hacernos revisar, para hacernos descubrir, para seguir emocionándonos cada vez que una gran pantalla, cada vez abunda menos por desgracia, y si no la pantalla de televisión se ilumina y comienza la magia, comienza el terror y comienza la película. Antonio Míguez Santa Cruz, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar con vosotros. ¿Quién dijo miedo? Te lanzaste a escribir el libro, ¿verdad? Sí, porque yo siempre digo que estos libros en realidad lo que hacen es plasmar el trabajo de toda una vida, porque estos no son los meses que he estado escribiéndolo o el año y pico que he estado escribiéndolo. Esto es desde que yo veo cine con 6 años, que iba al videoclub y me he ido embebiendo de ese tipo de cine, de terror, de serie B, de fantástico. Pues que estoy preparando la escritura del texto que tienes entre tus manos. Así que, bueno, pues se podría decir que es el trabajo de toda una vida, o al menos en parte. Claro, porque ver esas películas no es de un ratito, es de años y años y años. Y no solo eso, sino que el cine se puede ver como un entretenimiento, y yo creo que es uno de sus motivos principales, Totalmente. pero también se puede estudiar a un nivel más académico, más profundo, más artístico. Y para, digamos, que puedas conseguir esa visión un poquito más profunda, pues se necesita más tiempo y se necesitan revisionados, se necesita parar una escena 20 veces y, bueno, puedes llegar incluso a aborrecer películas que amas, ¿no? Pero se pasa rápido, así que no hay problema. La estructura del libro es muy curiosa porque podía haber seguido una cronología, podía haber seguido unas tendencias y tú a veces lo agrupas por temáticas comunes, haces unos interludios maravillosos y luego dedicas algunos capítulos a autores que te parecen fundamentales. Esta estructura mixta, digamos, esta miscelánea, ¿cómo la fuiste articulando? ¿Cómo nació? ¿Tenías más o menos clara? ¿Tú tenías apuntado, hablaré de esto, hablaré de esto? ¿Cómo fue? Pues fíjate que a mí la editorial me dio muchísima libertad a la hora de plantear el texto, ¿no? Y digamos que yo quería que estuviera todo el terror representado, ¿no? Lo primero que me vino a la cabeza es plantear tendencias cinematográficas de terror, ¿no? Y los grandes capítulos se ocupan, ¿no?, desde Sí, esa perspectiva. efectivamente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas grandes películas que son hitos, sin duda, del séptimo arte, hitos del terror mismo, que quedan fuera de esas grandes oleadas. Son como rara avis, por así decirlo. Y yo no quería que por elegir esa estructura, películas muy importantes, como puede ser El Vi o el Drácula de Bram Stoker o El sexto sentido, pues no se tocasen en el libro. Entonces digo, bueno, como tengo libertad, lo voy a plantear con tendencias cinematográficas, con interludios entre capítulos, y después pues me he permitido también el lujo de introducir 3 capítulos de mis 3 directores de terror favoritos. Eso Y es. eso ya es un prurito personal. Claro, claro, pero además, por otro lado, como digo, yo creo que es el mérito en general de esta colección, de eso no estaba en mi libro de Almuzara, pero en el caso concreto de este libro tuyo sobre el cine de terror, que es una visión, como dices, personal y particular, muy vivida,
muy estudiada, muy disfrutada, porque además coincido contigo, y en este programa coincidimos mucho contigo, en que lo fundamental del arte es que de un modo u otro nos entretenga, nos motive. Luego ya vendrá lo sesudo, ¿verdad? Lo alto, lo bajo, todo lo que te dé la gana, pero si no hay esa emoción visceral, digámoslo así, no hay nada de nada. Y entonces, en ese sentido, el libro se lee muy bien porque es como un diálogo entre cinéfilos, porque tú nunca pontificas, nunca dictaminas, nunca sentencias. Dices lo que es tu opinión, la apuntalas, la explicas, además muy bien, pero luego que cada uno, como espectador, decida lo que le gusta, lo que no le gusta. Efectivamente, Oscar, porque yo vengo del mundo de la universidad y desgraciadamente hay mucha gente con mucho ego, con mucha vanidad, que precisamente hace constantemente eso que dicen, ¿no? Pontificar, decir, mi visión es única, no se puede debatir, y yo estoy muy cansado de eso. Y además que yo pienso que en el arte todo es opinable, ¿sabes? Y bueno, pues yo he querido, pues eso, dialogar con otra persona que no conozco, pero que comparte muchas de mis inquietudes, y que yo creo que en ese diálogo de una persona, pues disfrutan dos o los que sean. Y esa era mi principal voluntad, no hacer algo muy cerrado. Fíjate, muy poco antes de leer tu libro, Antonio, conversábamos, Pablo y yo, con amigos los que compartimos el gusto por el cine de terror en concreto, y hablábamos del Exorcista. Y yo hacía hincapié en el prólogo, que me parece siempre de las experiencias más aterradoras que he vivido en sala de cine. Tuve la fortuna de verla en reposición año 84, entonces es como... Y algo también cuentas tú, la escena que me da más miedo, o más mal rollo, todo mezclado, todo junto, desde la primera visión hasta la última revisión. Pues fíjate, a mí es algo tan, para muchos, tonto, como el momento en el que Reagan entra en la fiesta que hay en casa de su madre, señala al astronauta y le dice: usted morirá en el espacio, y se orina sobre la alfombra. A mí eso me provoca... He visto que a ti te da un escalofrío. Ríase usted de los vómitos, de las cabezas que dan vueltas y de todo lo demás, ¿a que sí? Sí, porque es la ruptura de lo cotidiano. O sea, una niña de 12, 13 años es imposible que pueda dirigirse así a una persona, ¿no? De esa madurez, de esa preparación, y sin embargo pasa, ¿no? Entonces, cuando hay pequeños cambios en nuestro día a día, eso para mí siempre es lo más terrorífico que pueda haber, ¿no? Más que lo explícito o más que algo que sea leve, pero que pase rápido, ¿no? Es un cambio que ya empieza a perturbarnos porque no era lo que esperábamos. Y eso, en ese sentido, me parece que es muy terrorífico. Me encanta además la visión amplia que das al género y a la terminología, al terror, al horror, porque, como dices, habría muchas películas que están en la memoria de millones y millones de espectadores que quedarían fuera si somos estrictos en su hablando de lo que es cine de terror, aunque, bueno, los 4 universales, los 4 convencionalismos. Y gracias a eso tú amplías el foco y así puedes hablar de otro primer momento espeluznante pero mágico, que es la aparición de Aníbal Lecter en pantalla, o de toda la primera parte de Alien, el octavo pasajero, y así van apareciendo el sexto sentido, como también dices, porque aunque la gente diga, sí, es de terror, no, como tal película no es de terror, le ocurre que el modo de contarlo y de crear atmósfera, y a veces esas miradas del niño, esas miradas de Toni Collette, cuando la madre, cuando comprende lo que está pasando, eso sí que da miedo. Sí, total. Y además Toni Collette es una actriz Oh, fantástica, ¿eh? bueno, claro, Es una musa del terror ahora con el tema de Hereditary, Ari Aster y tal. Pero sí, en efecto, a mí me gusta tener una mirada amplia con el tema de los géneros, porque hay mucha gente que no le gusta categorizar. La verdad, a mí me gusta categorizar porque es un motivo, es una excusa para el estudio. Pero no soy de los que se ciñen a unos parámetros para definir esto es terror o no, porque, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a David Lynch que está relacionado con el cine independiente, con festivales de cine más moderno, más alternativo, no sé, como Cannes o Sundance y tal, y sin embargo yo lo introduzco como uno de los grandes directores de terror, porque desde luego sus películas tienen momentos terroríficos, ¿no? Y recrea atmósferas muy extrañas y que desde luego generan pues ese malestar, ¿no? En quien visiona las películas.
lo has dicho también, he tratado una película que realmente es de ciencia ficción, de sci-fi como Alien, como terror. Yo creo que están ahí dándose la mano, Exacto. o el thriller con tintes de drama, que es El sexto sentido, también lo introduzco, incluso películas más modernas como Neon Demon, Ujú, que es también. una bizarrada de Nicolas Winding Refn, la introduzco como si fuera terror. Y realmente, bueno, hay muchos géneros que beben de esa película, o ninguno, pero yo lo meto, ¿no? Y me gusta tener esa libertad. Oye, Antonio, un descubrimiento para mí. Ranas, pero es que no está en ninguna plataforma. ¿Qué puedo hacer? Se me ha creado una necesidad. Tengo que ver Pues mira, ranas. Rana, si Rana es maravillosa o un desastre. Bueno, No hay término no medio. importa. Qué bien vivirla de ambas maneras, ¿no? Eso es. Pues fíjate que yo hace años compartía con mi amistad de una asociación de cine, que lo que hacíamos era visionar cine trash, o sea, infracine. O sea, nada de películas elevadas, nada. O sea, lo más raro y lo más extraño que cae en nuestras manos, pues en el chat lo hablamos y decía, mira, aquí vamos a poner este viernes esta película, aquí la otra. Y muchas de las pelis que yo comento en el libro son resultado de lo que veíamos, ¿no? En esa asociación, ¿no? Bueno, pues Ranas la vimos allí. Digamos que la propuso uno de mis colegas, la vimos, a mí me resultó que tenía interés histórico, por lo menos, y decidí introducirla, ¿no? Como una especie de preludio así ligero de lo que sería Tiburón. Claro, claro que pues, es que nada, o sea, te lo juro, fui como loco a Google o tal, a Film Affinity, a ver en qué plataforma puede estar. Creí que Filmin me salvaría, pues Filmin, desde aquí lo No, decimos, ni eso, ranas, ni eso. buscar ranas, por favor. Ya Porque le preguntaré a este chico a ver dónde la consigue. claro, por favor, eso es maravilloso. Porque además ranas, como tiburón, como dices, como otro, esa subgénero, esa ramificación del género centrado en animales, siempre tienen el problema, lo pongo entre comillas, porque yo coincido contigo, de que acabas simpatizando con el bicho, claro que sí. Sí, 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 sí. Además es que ese cine, como todo el terror de finales de los 60, primeros 70, surge en reacción a un contexto político muy importante, ¿no? O sea, era una etapa Claro. liberalizadora para el mundo, donde muchos derechos sociales se estaban consiguiendo, donde estaba la guerra del Vietnam ahí sonando de fondo, movimiento hippie, hipster antes, etcétera. Entonces, el cine de terror de alguna forma pone sobre la mesa, ¿no? Esos miedos, esas inquietudes sociales, y el holocausto animal era uno de esos problemas. Entonces, a partir digamos que ese contexto, ese caldo de cultivo social, pues se genera el subgénero de monstruos asesinos, que pueden ser una advertencia de lo que podría hacer la naturaleza con nosotros si la seguimos maltratando, al igual que surgió el folk horror, el cine de exorcismo, que no deja de ser el demonio y la contracultura, ¿no? Como una queja sorda hacia el sistema, y bueno, incluso el slasher, ¿no? Que está hablando de los renglones torcidos del sistema imperialista americano, como son los asesinos en serie. Ya que mencionas el slasher, yo no querría crear ahora controversia porque me lanzo y te lo pregunto, pero sobre todo además leyendo tu libro, ¿no debería ser la portada Michael Myers más que Jason? Pregunto. De verdad sin querer Bueno, creer mal mira, rollo. sí, 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 bueno, pues eso no ha sido potestad mía, eso ha sido la editorial quien ha decidido. De hecho, la primera opción de portada fue Frankenstein, la versión de la Universal, y yo, bueno, gustándome la película y tal, yo pensaba que era algo pues, demasiado antiguo que se relacionaba con otra etapa, y yo dije, otra cosita más moderna con la que el libro se pueda relacionar mejor, y me propusieron esta que es verdad que no es que sea yo muy fan de esa saga, pero Ay, sin ay. embargo la cubierta es llamativa y tiene Sí, fuerza, ¿no? totalmente, Que, pero que es claro, lo que interesa, pero sí es probable que yo hubiera puesto a otro, sí, igual que claro, tú. claro, claro que sí. Tengo que darte brevemente las gracias por algunas cosas. Por colocar en el lugar que yo creo que le corresponde a Steven Spielberg, siempre, por Ah, sí. los adjetivos que le dedicas, por las páginas estupendas que dedicas a La Semilla del Diablo, que es una película que nunca podemos, Antonio, perder de vista.
No, 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 no. Es básica para entender el horror moderno, sí. Claro, claro. O sea, además, como dices, y ese modo naturalista y cotidiano de contarlo, cómo se perturba lo normal, entre comillas. Sí, eso. Y además ocurre muy poco a poco. O sea, se va entretejiendo muy bien, ¿no? Esa normalidad dentro de la cotidianidad de los personajes, ¿no? Y eso es muy interesante. Y fíjate el auge que tiene ahora el cine de sectas y de demonios y tal, ¿eh? O sea, Fíjate, y eso bebe directamente de la semilla del diablo de Roman Polanski. O sea, que efectivamente, reverbera esa película, a pesar de efectivamente. ser finales de los 60, en el cine actual, ¿no? Con esa revitalización tan fuerte. Siendo como tú, porque es inevitable si nos gusta el género, un admirador de Stephen King, Sí, coincido plenamente contigo en que no me guste la novela El Resplandor, pero es verdad que Kubrick supo entenderla cinematográficamente hablando y la sí, encumbró, a sí, sí, pesar de sí. que el maestro se enfade. Sí, bueno, pero es que yo entiendo que cuando tú creas una obra tan fuerte, ¿no? Y con tanta química como El Resplandor literario, y llega un artista y, digamos, que la sublima, no digo que la mejore, sino que la sublima, pues el padre original de la idea pues pueda sentir un sentimiento extraño, ¿no? Como de vulneración, como incluso de insulto. Y yo creo que eso se puede entrever en función de los comentarios que ha hecho Stephen King de Sí. la adaptación de Stanley Kubrick. De hecho, llegó a decir que la teleserie de los primeros 90, Ajá, donde ajá. salía Rebecca de Mornay, Es verdad. era mejor que la película de Stanley Kubrick, lo cual no se sostiene de ninguna de las maneras. Pero bueno, también tiene derecho él Sí. a opinar que es el autor original, pero siendo lenguajes distintos y siendo difícil comparar la literatura con el cine, yo entiendo que el resplandor cinematográfico es más para el cine de terror que Eh, el resplandor literario total, para la literatura de terror. Totalmente de acuerdo. Y por último, gracias por defender El Ente, que es una película que Pablo Vilabo y yo adoramos, con una Bárbara Herse absolutamente espectacular. Fantástica, fantástica ella. Además, la película, bueno, fue opacada un poco por el tema de Poltergeist, que Ujú. salieron en la misma época, tema de las casas encantadas y tal, pero una película con una actuación de ella que es estupenda, basada, a pesar de todo, en hechos reales. Efectivamente. O invito a indagar un poco en el tema, porque desde luego tiene su chicha, pero la peli es una maravilla y hoy día sigue siendo hasta cierto punto desconocida. Así que invito a los televidentes o quien esté escuchando que la vea, porque desde luego es un ejercicio de terror fantástico. Antonio, como siempre, el tiempo en televisión se nos echa encima, pero no puedo despedirte sin preguntar, ¿habrá continuación o algún libro similar o alguna otra idea de cinéfilo que te ronde por esa cabecita comparable o que pueda hacer pareja con este libro? Bueno, ya me han dicho desde la editorial que están contentos y que si tengo alguna idea se la puedo proponer tranquilamente. Así, flotando en mi cabeza, viene, por ejemplo, eso no estaba en mi libro de ciencia ficción, ¡Wow! o, por ejemplo, eso no estaba en mi libro de J.R.R. Tolkien, que también es uno de mis grandes ídolos. Y entonces, pues, están ahí los dos pululando en la cabeza por ahora. Pues estaremos muy atentos y no tengo ni que decirte que estaremos encantados de volver a recibirte con cualquiera de los dos o con los dos, mucho mejor. Eso es. Pues ha sido un placer, Oscar, estar con vosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Pues ya saben ustedes, ahora toca irnos al ángulo oscuro del salón. Claro, el ángulo oscuro del salón es propicio para el cine de terror. O sea que con todo lo que les hemos contado, Doris Lessing, las películas que hay aquí, las adaptaciones literarias, o sea que aquí hay mucha literatura en este libro, hay tanto para iluminar ese ángulo oscuro que seguro que dentro de poco no tenemos más remedio y encantados que venir a contárselo a todos ustedes. Gracias.